Ahí va, ahí va. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos a la última sesión del Súmate de este semestre. En esta ocasión tenemos el enorme gusto de que César, profesor de reciente contratación, bueno, tú ya tienes una historia larga en la facultad, pues, ¿no? Pero como profesor de tiempo completo, eres de los de reciente contratación, afortunadamente César aceptó la invitación y nos va a platicar sobre caracterizaciones de propiedades hereditarias de gráficas, ¿no? Adelante, César, y muchas gracias por haber aceptado. Muchas gracias, Roberto, por la introducción. Muchas gracias también por haberme invitado a participar en el seminario. El día de hoy, la verdad, les voy a dar una plática bastante, de un nivel bastante accesible, espero, para todos los alumnos de la facultad. Tal vez ayudaría un poco que hubieran llevado un curso de gráficas antes, pero si no, de todos modos, creo que la mayoría de las ideas pueden seguir. Muchas veces se cae en ser demasiado específicos en algunos seminarios de matemáticas, sobre todo en algunas pláticas, entonces me gustaría mantener las cosas con un contexto bastante general, tener una idea, grosso modo, de lo que hacemos, de lo que trabajo con mis alumnos de licenciatura y posgrado. Y bueno, vamos a empezar. Va a ser una introducción relativamente rápida a los conceptos que necesitamos. Entonces, una gráfica simplemente consta de dos cosas. Es una pareja ordenada, tiene un conjunto de vértices. Un conjunto de vértices es simplemente un conjunto no vacío. Cualquier conjunto puede ser un conjunto de vértices. Entre esos vértices vamos a elegir algunas parejas no ordenadas de esos vértices. Las parejas no ordenadas, entonces vamos a llamarles aristas. Nuestro conjunto de aristas simplemente va a ser parejas no ordenadas que vamos a poder representar gráficamente, de ahí el nombre de la estructura, las gráficas. Por cada vértice vamos a poder poner un punto o un círculo pequeño en el plano, por ejemplo, y vamos a unir con cualquier curva, no necesariamente recta, aunque casi siempre las dibujamos rectas, vamos a unir dos vértices si pertenecen a la misma arista. Entonces las aristas son parejas no ordenadas. Bien. Dentro de las gráficas, como cualquier estructura matemática, nosotros podemos considerar subgráficas. Y como uno esperaría en matemáticas, en cualquier estructura, una subgráfica simplemente es una gráfica, bueno, una subgráfica H de una gráfica G es una gráfica que por sí misma es una gráfica y tal que su conjunto de vértices está contenido en el de G, su conjunto de aristas está contenido en el de AG. Hay unos tipos especiales de subgráficas, que son las subgráficas inducidas. Y voy a decir no la forma clásica de definirla, sino una forma alternativa, que es también bastante común. Las subgráficas inducidas se pueden definir a partir de una operación en gráficas que es el borrado de vértices. Cuando nosotros borramos un vértice, por ejemplo, imagínense que ese vértice rojo lo queremos borrar, no lo podemos borrar y dejar ahí volando las aristas que eran incidentes en él, porque perderían un extremo. Entonces, se violaría la definición de gráfica si solo borramos un vértice y no borramos las aristas que lo contienen, porque entonces las aristas ya no serían pares pares no ordenados de vértices de la gráfica en la que estamos. Entonces, cuando borramos un vértice, lo borramos con todas las aristas incidentes en él. Entonces, una subgráfica inducida simplemente va a ser cualquier subgráfica que se pueda obtener a partir de otra, borrando vértices. Entonces, por ejemplo, en esta gráfica podemos notar que si nosotros borramos todos estos vértices, entonces nos queda exactamente un ciclo de longitud 6, un 6 ciclo, que no tiene aristas adicionales, no tiene diagonales, no tiene nada más. Entonces, justamente vamos a decir en este caso que este ciclo de longitud 6 es una subgráfica inducida de la gráfica que teníamos antes, porque justamente nosotros podemos obtener exactamente el 6 ciclo solamente borrando vértices. No está permitido borrar aristas, solo borramos vértices. Ok, y de ahí pasamos ya directamente a lo que nos compete, las propiedades hereditarias. En particular, una propiedad en gráficas, de hecho, en matemáticas este concepto puede manejarse a muchos niveles, no solamente con las gráficas.
Pero podemos pensar a una propiedad como el conjunto de los objetos que tiene la propiedad. Entonces, por ejemplo, podemos pensar eh, la propiedad de ser una gráfica conexa o G es una gráfica conexa como el conjunto de todas las gráficas conexas. Una gráfica es conexa si ustedes se paran en un vértice y pueden caminar sobre las aristas y de ahí llegar a cualquier otro vértice de la gráfica. Entonces, por ejemplo, esta que tenemos aquí es una gráfica, tiene algo especial, es la gráfica completa de 3 vértices, cualesquiera 2 vértices son adyacentes. Aquí esta gráfica es conexa porque se paran en cualquier vértice y pueden llegar caminando a cualquier otro. Entonces, esa es, por ejemplo, una propiedad de gráficas. Y una propiedad es hereditaria si este conjunto que determina la propiedad es cerrado bajo tomar subgráficas inducidas. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de una propiedad hereditaria que es ser una gráfica vacía. Una gráfica es vacía si no tiene aristas. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos a 7K1, que es 7 copias de la completa de un solo vértice o 7 vértices aislados, es lo mismo. O también se puede ver aquí en notación, que vamos a estar usando más adelante, el complemento de la completa de 7 vértices. Las gráficas vacías, si ustedes toman una subgráfica inducida de una subgráfica vacía, por ejemplo, a esa subgráfica vacía de 7 vértices le borran esos 4, entonces nos queda una subgráfica vacía de 3 vértices. Entonces, las gráficas vacías son cerradas bajo tomar subgráficas inducidas. Entonces, un ejemplo muy sencillo, ser una gráfica vacía es una propiedad hereditaria. Un ejemplo de una propiedad que no es hereditaria es justo lo que tenemos aquí arriba, ser una gráfica conexa. Como por ejemplo, el ejemplo más pequeño que podemos tomar está P3, es una trayectoria de 3 vértices. Fíjense que esta gráfica sí es conexa, podemos llegar de cualquier vértice caminando a cualquier otro, pero si nosotros borramos este vértice que está arriba, entonces nos queda una gráfica inconexa, de hecho una gráfica vacía. Entonces aquí tenemos una gráfica que es conexa, pero que tiene una subgráfica inducida que no es conexa, por lo tanto, la propiedad ser conexa no es una propiedad hereditaria. ¿Qué tienen de interesante las propiedades hereditarias? Entonces, una observación sencilla que podemos hacer es que como es cerrado bajo subgráficas inducidas, en particular K1, una gráfica de un solo vértice, es subgráfica de cualquier gráfica. Algo que tal vez no hice énfasis suficiente al principio es que los conjuntos de vértices de las gráficas son no vacíos. Entonces, toda gráfica debe tener al menos un vértice. Si una gráfica tiene una propiedad hereditaria, tiene como su gráfica inducida K1, borren todos los demás vértices excepto uno. Entonces, K1 tiene todas las propiedades hereditarias. Entonces, algo que podemos notar es que justamente si vamos viendo las subgráficas de cualquier gráfica que tiene una propiedad hereditaria, digamos, perdón, aquí que no tiene una propiedad hereditaria, de abajo hacia arriba, es decir, de las más chiquitas hacia las más grandes, podemos notar que las más chiquitas de todas tienen la propiedad, todas las copias de K1 tienen la propiedad. Y de ahí, cada una de las subgráficas podemos ir tomando, por ejemplo, parejas de vértices y ver qué inducen. Y para cada subgráfica inducida que nosotros consideremos, solo hay dos posibilidades. O tiene la propiedad o no tiene la propiedad. Entonces, nosotros podemos iterar un proceso en el que vamos tomando gráficas cada vez más grandes. Sabemos que las más chiquitas sí tienen la propiedad, sabemos que el total no tiene la propiedad. Entonces, debe de haber un primer punto donde esa gráfica, esa subgráfica inducida, no tenga la propiedad, pero todas las subgráficas inducidas sí tengan la propiedad. A ese tipo de gráficas les vamos a llamar obstrucciones mínimas. Son justo lo que acabo de decir. Si tienen una gráfica que no tiene la propiedad P, pero toda subgráfica inducida sí la tiene, entonces esa es una obstrucción mínima para la propiedad P o una P obstrucción mínima. Y podemos observar a partir de ahí que si tienen una propiedad hereditaria, entonces cualquier gráfica que no tenga la propiedad debe de contener una obstrucción mínima. Ese es un sí solo sí, y de hecho podemos tomar la contrapositiva y nos dice directamente que para cualquier propiedad hereditaria, una gráfica tiene la propiedad sí solo sí no contiene obstrucciones mínimas. Entonces, desde ese punto de vista, conocer las obstrucciones mínimas es bastante útil para conocer la propiedad, para poder caracterizar a la propiedad. Esta es una caracterización muy sencilla, pero algo interesante es que a veces vamos a tener obstrucciones mínimas sencillas que localmente el hecho de que
la obstrucción no exista localmente nos va a dar una estructura global sobre toda la gráfica. Entonces, eso es algo bonito que cumplen las propiedades hereditarias, que en general las propiedades en general no cumplen. Entonces vamos a ver algunos ejemplos de obstrucciones mínimas que nos van a servir también más adelante. Ya habíamos visto, no, perdón, ya habíamos visto que el ser una gráfica vacía es una propiedad hereditaria. Su conjunto de obstrucciones mínimas es simplemente una completa de dos vértices, es decir, dos vértices unidos por una arista. Si ustedes toman cualquier gráfica que tenga una arista no es vacía, porque por definición una gráfica es vacía si no tiene aristas. Y si tienen una gráfica con dos vértices y una arista y borran cualquiera de ellos, entonces lo que les queda es una gráfica que no tiene aristas. Entonces, esta es una obstrucción mínima y es la única, porque cualquier otra gráfica o no tiene aristas y es vacía, o tiene al menos una arista y contiene acá dos. Vamos a decir cómo obtener, cada que tengamos una propiedad hereditaria y su conjunto de obstrucciones mínimas, al menos otra, que es tomando los complementos. El complemento de una gráfica no es más que, tienen su gráfica, ahí tiene un conjunto de aristas, entonces quiten todas las aristas que están, pongan todas las que no estaban, y eso es exactamente tomar el complemento. De alguna manera es como voltear la gráfica, quitar las aristas que están, poner las que no estaban, fin. Pero desde ese punto de vista, cuando nosotros hacemos un análisis de las propiedades hereditarias, podemos definir el complemento de una propiedad hereditaria. Y el complemento de una propiedad hereditaria simplemente es el conjunto de todas las gráficas tales que su complemento tiene la propiedad. Por ejemplificarlo muy sencillo, el complemento de la propiedad ser una gráfica vacía, entonces son todas las gráficas tales que su complemento es una gráfica vacía. Pero las gráficas, aquellas que su complemento es una gráfica vacía, es aquellas entre las que entre cualesquiera par de vértices hay una arista, que son las gráficas completas. Entonces, el complemento de la propiedad ser una gráfica vacía es la propiedad ser una gráfica completa. Algo que podemos observar es que el conjunto de obstrucciones mínimas de la propiedad complementaria es justamente el conjunto de los complementos de las obstrucciones mínimas, lo cual está bastante bien. Entonces, si ustedes tienen una propiedad hereditaria y conocen a su conjunto de obstrucciones mínimas, entonces nada más saquen el complemento de cada una de las obstrucciones que encontraron y ese es el conjunto de obstrucciones mínimas para la propiedad, para el complemento de la propiedad. Entonces, basados en esto, podemos concluir que si tenemos la propiedad ser una gráfica completa, entonces su única obstrucción mínima debe de ser el complemento de la única obstrucción mínima de la propiedad ser una gráfica vacía, que es 2K1. Es dos vértices aislados sin aristas entre sí. Perdón por la interrupción, César, pero Roberto HK levantó la mano. ¿Quieres hacer tu pregunta, Roberto? Aquí solo quería preguntar qué horas ahí, porque aquí son las 1:20. Aquí también es la 1:20. Gracias, profe. Ok, entonces continuamos. Imagínense que tenemos, por otro lado, una propiedad hereditaria y tenemos su conjunto de obstrucciones mínimas. Su conjunto de obstrucciones mínimas nada más es, por ejemplo, K1 unión K2. La unión ajena la vamos a representar con el símbolo de suma. Entonces, nos gustaría saber cómo se ve una gráfica con este conjunto de obstrucciones mínimas. Entonces, algo que podemos hacer, por ejemplo, es analizar el complemento. El complemento ¡Profe, no se escucha! ¿Quién? Todos escuchan. Un sol más de volumen, profe. El volumen está bien. ¿Gabriel es quien está hablando? Síguele, César, si vuelve a... Ok, entonces, justamente, para analizar cómo se ven las gráficas que tienen como única obstrucción mínima a
justamente la unión ajena de K1 y K2, que es esta gráfica que tenemos aquí, algo que podemos hacer es analizar a su complemento, que es justamente las gráficas cuya obstrucción mínima, única obstrucción mínima es P3. Para eso podemos hacer un análisis. Imagínense que tenemos una gráfica que no tiene a P3 como su gráfica inducida. Y pues nos fijamos, esa gráfica puede tener algunos pedazos, cada uno de ellos conexos, son sus componentes conexas. Sabemos que aquí en medio no hay aristas, todas las aristas quedan encerradas adentro de alguna de estas secciones. Vamos a fijarnos en alguna de estas secciones. ¿Qué pasa? Si hay un par de vértices no adyacentes aquí, entonces podemos fijarnos cuál es la menor longitud entre todas las posibles longitudes para llegar de un vértice no adyacente a otro. Y entonces, imagínense que, por ejemplo, para llegar de este vértice a este, el menor recorrido que podemos hacer es pasar por estos 5 vértices. No hay uno más corto, lo que quiere decir que en particular no hay diagonales aquí que acorten el camino. No hay ninguna arista adicional. Esta es una subgráfica inducida, tal cual. Pero estamos diciendo que esta gráfica no tiene a P3 como su gráfica inducida. Si este fuera el caso, que hay al menos un par de vértices no adyacentes, entonces justo, habría un camino sin diagonales que los une, pero si nosotros nos fijamos en estos 3 vértices, estos forman un P3. Si forman un P3, este P3 es inducido, porque ya habíamos dicho que esta arista no está presente. Borren todos los demás vértices de la gráfica y nos queda exactamente P3. ¿De dónde surgió la existencia de este P3? De suponer que había un par de vértices no adyacentes en esta sección, en esta componente conexa. Lo que quiere decir que todos los vértices de esta componente conexa deben de ser adyacentes entre sí. Eso es cierto para todas estas secciones. Cada una de estas componentes conexas no tiene vértices no adyacentes, cada una de ellas es una completa. Entonces, si nosotros prohibimos a P3 únicamente, eso es algo bonito, es lo que decía hace rato. Prohibir algo que sucede localmente, como la existencia de un P3, nos dice mucho sobre la estructura global, nos dice exactamente cómo es cada una de las componentes conexas de la gráfica. Entonces, tenemos que, esta es una gráfica conocida como un clúster. Un clúster simplemente es una unión ajena de gráficas completas. Pero si se acuerdan, lo que queríamos era saber quién era la propiedad hereditaria caracterizada por el complemento de P3. Entonces, nosotros queríamos caracterizar a las gráficas libres de K1 unión K2, de la suma de la unión ajena. Entonces, lo que sabemos es que en su complemento tenemos un clúster, pero si sacamos el complemento del complemento, regresamos a la gráfica original, y entonces las gráficas caracterizadas por no tener como su gráfica inducida K1 y K2 son complementos de clústeres, o lo que conocemos como gráficas multipartitas completas, es decir, conjuntos son gráficas tales que su conjunto de vértices admite una partición en conjuntos más chiquitos, naturalmente, tales que no hay aristas dentro de estos conjuntos. Si se fijan, aquí estos 3 conjuntos no tienen aristas interiores, estos tres vértices no tienen arista entre sí, estos 3 vértices no tienen arista entre sí, y estos 3 vértices no tienen arista entre sí 2 a 2, pero cada vértice es completamente adyacente a los vértices que están fuera de su conjunto, fuera de su parte. Entonces, un complemento de un clúster siempre va a ser una gráfica multipartita completa y viceversa. Entonces, tal vez hubiera sido un poco difícil obtener directamente a partir de prohibir K1 y la unión de K1 y K2, que la propiedad hereditaria caracterizada por esta única obstrucción mínima es ser una gráfica multipartita completa, pero en el complemento fue fácil hacerlo. Entonces, esto es algo a tener presente. Y entonces aquí tenemos otros 2 ejemplos. Ser una gráfica multipartita completa, su única obstrucción mínima es la unión de K1 y K2. Ser una unión ajena de gráficas completas o un clúster, su única obstrucción mínima es P3, la trayectoria de longitud 3. Todos estos ejemplos tienen una única obstrucción mínima, pero obviamente hay propiedades hereditarias interesantes que tienen conjuntos más grandes de obstrucciones mínimas. Uno muy bonito son las gráficas escindibles. Una gráfica es escindible si el conjunto de vértices admite una partición en 2 conjuntos. Uno independiente, es decir, que no tiene aristas entre sí, y una gráfica completa, un clan.
si una gráfica admite una partición de esta forma, entonces decimos que es escindible. Y hay un teorema famoso que dice que una gráfica es escindible si solo si no contiene o un ciclo de longitud 4 o dos aristas aisladas, un clúster de dos completas de tamaño 2 o un ciclo de longitud 5. Entonces aquí tenemos una familia que no es mucho más compleja que las anteriores, o sea, justamente son una partición en dos conjuntos, cada una con una propiedad muy bien determinada respecto a no tener aristas o tener todas las aristas, pero el hecho de que ya pidamos que no sean completamente adyacentes, aquí pueden faltar algunas aristas entre estas partes, ya hace que las obstrucciones mínimas, el conjunto de obstrucciones mínimas empiece a crecer en complejidad. Muy bien, entonces vamos a hacer una pequeña desviación para contarles por qué estudiamos las propiedades hereditarias y por qué nos interesan las obstrucciones mínimas, y vamos a hablar un poquito acerca de problemas de decisión. Un problema de decisión, así en su forma más general, al menos el tipo de problema de decisión que nos interesan a nosotros, recibe una entrada o una instancia, que es un objeto matemático. Bueno, por ahí me dirán que instancia es un falso cognado y debería decir un ejemplar o algo así, pero la costumbre. Entonces, la entrada de mi problema es un objeto matemático O, y voy a hacer alguna pregunta acerca de ese objeto, pero mi pregunta tiene que estar restringida a que su respuesta solo pueda ser sí o no. Entonces, un ejemplo muy común en gráficas, una instancia es una gráfica, y la pregunta es si tiene alguna propiedad P. Por ejemplo, puede ser recibir una gráfica G y preguntarnos, ¿es G conexa? O recibir una gráfica G y preguntarnos, ¿es G completa? Entonces, como la pregunta solo tiene respuesta de sí o no, entonces algunos objetos van a tener, la respuesta va a ser sí, algunos objetos la respuesta va a ser no. Bueno, alguno de estos dos conjuntos podría ser vacío, o sea, podría ser que todos tuvieran respuesta sí o todos tuvieran respuesta no, pero alguno de los dos tiene que ser no vacío. En todo caso, aquellos objetos tales que cuando hacemos la pregunta respondemos sí, a esos objetos los vamos a llamar sí instancias, a los objetos cuya respuesta es no, los vamos a llamar no instancias. Entonces, por ejemplo, si nuestro problema de decisión toma como entrada una gráfica G, y la pregunta ¿es G conexa? Y G es una gráfica completa de 5 vértices, entonces la respuesta es sí. La completa de 5 vértices sí es conexa y por lo tanto es una sí instancia. Si es una gráfica vacía de 5 vértices, entonces no podemos llegar de un vértice caminando por aristas a cualquier otro porque ni siquiera hay aristas. Entonces ahí la respuesta es no y por lo tanto la gráfica vacía es una no instancia. Bueno, la gráfica vacía de 5 vértices es una no instancia del problema de determinar si una gráfica es conexa o no. Otro ejemplo, un ejemplo clásico, problema de tres coloración. Nosotros queremos asignar colores a los vértices de una gráfica de tal manera que dos vértices adyacentes reciban colores distintos siempre. O, dicho de otra forma, dos vértices adyacentes, que son los extremos de la misma arista, deben de recibir colores distintos. Entonces, imagínense que estamos frente a un genio que nos puede decir, solo con ver una gráfica, si la gráfica es tres coloreable o no, ¿no? Y entonces le llevamos nuestra gráfica y le decimos, ¿puedes decirnos si esta gráfica es tres coloreable? Y nos dice, sí es tres coloreable. Pero pues somos desconfiados, como siempre, y decimos, híjole, ¿y podrías de alguna manera garantizar que esa gráfica es tres coloreable? ¿Podrías darme un certificado de que realmente esta gráfica sí se puede colorear? En ese caso, la persona podría decir, pues, tan fácil como esto. Esta es la tres coloración. Te digo exactamente qué color recibe cada vértice y si no me crees, lo único que tienes que hacer es verificar que esta coloración realmente funciona. ¿Qué tendría que hacer yo para verificar? Simplemente, como mi definición de coloración es que vértices adyacentes reciban colores distintos, yo tengo que analizar cada arista, yo me fijo en cada una de las aristas y veo que ambos extremos reciben colores distintos. Entonces, yo puedo hacer en tiempo o del número de aristas las suficientes verificaciones para convencerme
de que esta gráfica es 3 coloreable. Estoy recibiendo un sí certificado porque una 3 coloración certifica que que una gráfica es una sí instancia para este problema. Entonces, a eso le vamos a llamar sí certificados. Y si se pueden dar cuenta, este sí certificado se pudo verificar en un tiempo eficiente. No me llevé mucho tiempo, fue tiempo lineal respecto al número de aristas. Por otro lado, si yo quisiera un no certificado, si alguien me dijera, esta gráfica no es 3 coloreable, y yo le dijera, ok, ¿cómo sabes que no es 3 coloreable? ¿Qué certificado me puedes dar? Al momento, nosotros como humanidad no conocemos un no certificado para 3 coloración que se pueda verificar eficientemente. Claro que hay certificados, solo que hay certificados ultra chafas. Por ejemplo, un certificado podría decir sacar toda la lista de todas las posibles 3 coloraciones y decir, pues ahí échate un clavado, revisa que ninguna de estas coloraciones cumple la propiedad que estás buscando, es decir, en cada coloración hay al menos un par de vértices adyacentes del mismo color y convéncete a ti mismo de que esta gráfica no se puede colorear haciendo una búsqueda exhaustiva sobre todas las posibilidades. Ese es un no certificado, pero el tiempo que se lleva es exponencial. Hay un número exponencial de 3 coloraciones para una gráfica. Entonces, este es un problema que tiene, las instancias tienen un certificado que se puede verificar eficientemente, pero de las no instancias no tenemos mayor información. Podría existir, pero no lo conocemos. Entonces, de aquí podemos definir la clase de problemas NP, que son justamente aquellos problemas de decisión donde las instancias tienen certificados verificables en tiempo polinomial. Entonces, por ejemplo, acabamos de ver que 3 coloración es un problema que está en la clase NP. Justamente tiene un sí certificado, que es la 3 coloración, que se puede verificar en tiempo polinomial. Ahí no digo polinomial respecto a qué, pero es respecto al tamaño de la entrada, como la entrada es una gráfica, respecto al número de vértices y el número de aristas de la gráfica. En este caso fue de hecho lineal. Y entonces, tenemos nuestros problemas de decisión y una pregunta que podemos hacernos respecto a los problemas de decisión es, ¿cómo comparamos problemas de decisión? Hay problemas de decisión más difíciles que otros, más fáciles que otros. Podemos decir de manera eficiente que cierto problema es más fácil o al menos tan difícil como otro. Entonces, vamos a introducir esto que se llaman reducciones polinomiales. Nada más para dar justo. Acuérdense, esta plática es toda acerca del contexto. Todo es contexto de por qué estudiamos lo que estudiamos. Esto simplemente es contexto para los últimos 5 minutos de la plática donde vamos a donde justamente les voy a mencionar lo que hemos estado trabajando en los últimos años con mis alumnos de posgrado, por si se preguntan que hacia dónde va todo esto de las reducciones polinomiales. Pero entonces tenemos 2 problemas. El problema de la 3 coloración, problema de 4 coloración. La 4 coloración se define de manera análoga a la 3 coloración, solo que con 4 colores. Es decir, quieren una coloración tal que vértices adyacentes reciban colores distintos. Y ¿qué tal que empezamos con una instancia de 3 coloración? Entonces, esta es una gráfica, cualquiera arbitraria, y esta es una entrada para el problema de 3 coloración. Vamos a construir una gráfica H agregando un vértice nuevo que no estaba en G y vamos a hacerlo adyacente a todos los vértices de G. ¿Qué propiedad interesante tiene esta gráfica? Fíjense que si G es 3 coloreable, entonces yo puedo colorear a H con 4 colores. Simplemente coloreo a G con 3 colores y como este es adyacente a todos los demás, entonces no puedo usar ninguno de los 3 colores que ya había utilizado, pero uso un cuarto color y todo bien. Entonces, si G es 3 coloreable, entonces H es 4 coloreable. Recíprocamente, si H es 4 coloreable, como este vértice es adyacente a todos los de G, entonces este vértice es el único vértice que recibe su color. Imagínense que justo este vértice recibe el color morado. Sabemos que como es adyacente a todos los vértices que están aquí, ninguno de estos vértices es morado. Lo que quiere decir que este pedazo, que es G, resulta coloreado con 3 colores. Entonces, cuando yo elimino este vértice, bueno, resulta que H es 4 coloreable, implica que G es 3 coloreable. ¿Eso qué quiere decir?
Si ustedes saben resolver 4 coloraciones, es decir, si tuviéramos un algoritmo para resolver 4 coloración eficientemente, entonces toman una gráfica arbitraria, la que ustedes quieran, y podemos resolver 3 coloración ahí. ¿Cómo le hacemos? A esa gráfica G le pegan un vértice universal, un vértice que es adyacente a todos los demás, corren su algoritmo para determinar si esta nueva gráfica H es 4 coloreable, y si sí es, entonces eso garantiza que G es 3 coloreable. Todo está bien. Así lo que podemos decir es que el problema de la 3 coloración no es más difícil de resolver que 4 coloración. Porque si podemos resolver 4 coloración, entonces podemos resolver 3 coloración. Entonces decimos que 3 coloración es reducible o polinomialmente reducible a 4 coloración. Nada más con una observación importante, H no es arbitraria. Entonces, resolver 3 coloración no garantiza saber resolver 4 coloración. ¿Por qué H no es arbitraria? Porque aunque no estamos poniendo restricción alguna sobre G, en H existe este vértice que es adyacente a todos los demás. Entonces, este argumento solo serviría respecto a 4 coloración si nosotros trabajáramos con gráficas con un vértice universal, un vértice que le pega a todos los demás. Pero aquí hay algo interesante, que nosotros, aquí lo que dijimos es, si nosotros tenemos un algoritmo para resolver 4 coloración, entonces podemos resolver 3 coloración. Eso es cierto, pero es cierto algo un poco más restringido. Si nosotros sabemos resolver 4 coloración para gráficas con un vértice universal, entonces sabemos resolver 3 coloración. No necesitamos saber resolver 4 coloración para todas las posibles gráficas, solo para las gráficas que tienen un vértice universal. El saber eso, si yo pudiera encontrar un algoritmo que hiciera eso, podría resolver el problema de la 3 coloración. Entonces, de esta forma se suelen... Provecho, profe. Gracias. Se suelen mencionar las dificultades de problemas restringidas a ciertas familias. Tal vez han escuchado frases como, este problema es muy difícil incluso cuando lo restringimos a esta familia, o este problema se puede resolver eficientemente cuando lo restringimos a tal o cual familia. Entonces, justo es con ideas de este estilo. Nosotros, con este tipo de reducciones, podemos ver que hay problemas que siguen siendo muy complicados, incluso cuando los restringimos a familias con propiedades muy específicas. Para terminar nuestras definiciones respecto a complejidad, la famosísima definición de un problema NP completo. Un problema es NP completo si está en la clase NP, es decir, si existen sí certificados que se pueden verificar en tiempo polinomial, y para cualquier otro problema que esté en NP, ese otro problema se puede reducir a P. Acuérdense, aquí lo que dijimos es, si 3 coloración se puede reducir a 4 coloración y hay un algoritmo para resolver 4 coloración, entonces podemos usar ese mismo algoritmo para resolver 3 coloración. Y sería eficiente si la reducción, si esta construcción que hacemos también es eficiente. Entonces, aquí estamos pidiendo justamente que esta reducción sea eficiente. Entonces, lo que estamos diciendo en otras palabras es que un problema es NP completo. Más bien que el hecho de que haya problemas NP completos garantiza que si ustedes encuentran un algoritmo eficiente para resolver uno de ellos, entonces pueden resolver eficientemente todos los problemas que están en la clase NP. Por eso los problemas NP completos son tan interesantes y por eso la pregunta del $1.000.000 de si existe al menos un algoritmo polinomial para determinar si, para resolver un problema NP completo o todos los problemas en NP equivalentemente. Una pregunta, uno viendo esta definición, se pregunta, ¿existen problemas que cumplan la definición? El teorema de Cook-Levin nos dice que sí, efectivamente, el problema de la satisfacibilidad booleana es NP completo. El problema de la satisfacibilidad booleana se puede reducir a 3 coloración y nosotros acabamos de ver que 3 coloración se puede reducir a 4 coloración y con un argumento similar se puede reducir a K coloración para cualquier K. Entonces, por ejemplo, K coloración es NP completo para cualquier entero, K mayor o igual que 3. En otras palabras, si encontráramos un algoritmo eficiente para resolver el problema de la K coloración, podríamos resolver todos los problemas en NP eficiente, entre comillas, simplemente en tiempo polinomial. Pero el polinomio podría ser de grado gigantesco e inmanejable para fines prácticos.
Justo lo que menciono aquí es, no se conocen algoritmos de tiempo polinomial para resolver problemas NP completos. Hay quienes creen que no existen, hay quienes creen que sí existen, pero la humanidad no ha dado el ancho para encontrarlos. No lo sabemos, no lo sabemos. Ya veremos qué pasa en unos años. Esperemos dentro de nuestras vidas. Pero hay una observación interesante, ahora sí ya regresando a las propiedades hereditarias. Si una propiedad tiene un número finito de obstrucciones mínimas, entonces el problema de decisión asociado siempre se puede resolver en tiempo polinomial. Y, de hecho, las obstrucciones mínimas son un conjunto de no certificados. Vamos a ver qué quiere decir este enunciado que acabo de leer. Vamos a tomar como ejemplo el problema de determinar si una gráfica es escindible o no. Ya dijimos que las obstrucciones mínimas para ser escindible son un ciclo de longitud 4, 2 copias de K2 ajenas o un ciclo de longitud 5. Entonces, algo que podemos hacer es, aquí tenemos un mini algoritmo súper sencillo, revisamos todos los subconjuntos de 4 vértices. Si alguno induce un C4 o un DAS-K2, respondemos que no. La gráfica no es escindible porque tiene una obstrucción mínima para ser escindible. Después revisamos todos los subconjuntos de 5 vértices. Si alguno induce un C5, respondemos que no, porque es la tercera obstrucción mínima para ser escindible. Si ya revisamos todos esos y no nos encontramos una obstrucción mínima, respondemos sí, la gráfica sí es escindible. Este algoritmo funciona porque justo verificamos que no tuviera, para una gráfica dada, revisamos que no contuviera las obstrucciones mínimas para ser escindible y por lo tanto si no lo tiene debe de serlo. ¿Cuál es el tiempo de ejecución? Pues hay las combinaciones de 4 en n, número de subconjuntos de 4 vértices, y para cada una de ellas solo necesitamos un número constante de operaciones para revisar si esa subgráfica induce C4 o 2K2. Subconjuntos de 5 vértices hay las combinaciones de 5 en n, y también necesitamos un número constante de operaciones para revisar si cada uno de esos subconjuntos induce un ciclo de longitud 5. Entre estos dos, el mayor es el de la derecha, las combinaciones de 5 en n, y las combinaciones de 5 en n, asintóticamente, es de orden n a la quinta, lo que quiere decir que tenemos un algoritmo polinomial. Este mismo algoritmo se puede generalizar para cualquier propiedad hereditaria con un conjunto de obstrucciones mínimas finito. Simplemente buscan todas las obstrucciones mínimas como su gráfica inducida. Como las obstrucciones están fijas, entonces les va a dar que el tiempo de ejecución es un polinomio de orden constante y esa constante es la cardinalidad de la obstrucción mínima más grande que tienen. Entonces, algo bonito que surge aquí de estudiar las obstrucciones mínimas. Otro ejemplo interesante, más restricciones. Imagínense que vamos a estudiar el problema de la tres-coloración, que ya dijimos que es NP completo. Tiene una infinidad de obstrucciones mínimas, quién sabe cómo sean. Pero ¿qué tal que nuestra entrada no es una gráfica arbitraria, si no es una gráfica escindible? ¿Cómo cambia la situación aquí? Entonces, vamos a ver, por ejemplo, aquí tenemos una familia infinita de obstrucciones mínimas a la tres-coloración. Tomen un ciclo impar y pónganle un vértice universal. Estas se llaman ruedas. Creo que del dibujo es obvio por qué se llaman ruedas. Las ruedas necesitan 4 colores para colorearse. ¿Por qué? Porque el ciclo impar exterior necesita 3 colores justo por la paridad. Porque si empezamos de aquí es verde, azul, pero la paridad nos impide usar tanto verde como azul en el último vértice. Y después hay un vértice universal. Entonces, este vértice no puede usar el mismo color que todos los vértices que están acá. Entonces, con 4 colores se puede colorear, pero cualquier subgráfica inducida se puede colorear con 3 colores. Por ejemplo, si ustedes quitan el vértice rojo, fíjense que justamente les queda esta gráfica con 3 colores, lo mismo aquí en esta rueda más grande, y de hecho en cualquier rueda de cualquier longitud impar, por más grande que ésta sea. Y si quitan el vértice del centro, también les queda una gráfica coloreada con verde, azul, rojo, que está con 3 colores. Entonces, estas son obstrucciones mínimas. Así como estas, hay muchísimas familias de obstrucciones mínimas a 3 coloración. Pero, ¿qué sucede? Por ejemplo, en esta familia, esta gráfica contiene un C5, que es una obstrucción mínima para hacer una gráfica escindible, y cualquier ciclo más largo
va a tener un 2K2. Si borran todos los vértices, excepto estos 4, les va a quedar una copia de la obstrucción mínima para hacer una gráfica escindible. Entonces, estas no son gráficas escindibles. Resulta que si ustedes van eliminando todas las obstrucciones mínimas a 3 coloración que no son gráficas escindibles, solo les queda K4. K4 es la única obstrucción mínima para 3 coloración en las gráficas escindibles. ¿Eso qué nos está diciendo? Que todas las obstrucciones mínimas para 3 coloración contienen, salvo K4, contienen alguna de las obstrucciones mínimas para ser escindibles. Entonces, si lo pensamos como un orden parcial, justamente tenemos como unos conjuntos unos elementos que están abajo en el orden parcial que generan un cono hacia arriba, donde matan a todas las obstrucciones mínimas que existen arriba para el otro problema, porque justamente estamos tomando a esta gráfica dentro de una familia muy restringida, y la única que sobrevive es la única obstrucción mínima, que es K4. Entonces, esto está súper bonito, porque lo que nos dice es que a veces algunas familias van a tener esta propiedad. Si nosotros restringimos los problemas a ciertas familias, va a haber un número finito de obstrucciones mínimas. Entonces, nuestros problemas principales es, dada una familia de gráficas y una propiedad, preguntarnos si la propiedad tiene un número finito de obstrucciones mínimas en esa familia y si es posible encontrar el conjunto exacto de obstrucciones mínimas para P en esa familia. Hay 3 casos que se pueden dar, que es que haya un número finito de obstrucciones mínimas, que el número de obstrucciones mínimas sea infinito, pero existan algoritmos para reconocer a la familia. Un caso es 2 coloración. Una gráfica es 2 colorables sí, solo si no contiene ciclos impares. Es algo fácil de analizar con un algoritmo como BFS. Y un caso es que la restricción de la propiedad P a la familia F sigue siendo NP completo, entonces no tenemos grandes esperanzas de encontrar al conjunto de obstrucciones mínimas. Vamos a pasar, como les dije en los últimos 10 minutos, un poco al trabajo que hemos hecho. Nosotros, junto con mis alumnos, hemos trabajado muchísimo, ampliamente en la clase de las cográficas. La clase de las cográficas es una familia muy bonita, se define recursivamente, desde ahí empezamos bien. K1 es una cográfica, es decir, un solo vértice es una cográfica. Si tienen 2 cográficas, su unión ajena es una cográfica. Entonces, por ejemplo, cualquier gráfica vacía es una cográfica, porque es unión de K1s. Y si tienen una cográfica, su complemento es una cográfica. Entonces, por ejemplo, las completas también son cográficas, porque las completas son complementos de vacías. ¿De dónde viene el nombre de cográfica? Es Complement Reducible Graph. Vamos a ver una propiedad bonita que tienen las cográficas. Así como se pueden construir recursivamente, también se pueden desmantelar recursivamente. Imagínense que partimos de esa gráfica y vamos a fijarnos en la tercera operación. Si G es una ecográfica, su complemento también es. Entonces, si queremos ver si esta es una ecográfica, vamos a sacarle el complemento. Entonces, el complemento, fíjense primero en estas aristas verdes, nos dice que al sacar el complemento nos quedan 2 componentes conexas, lo cual nos dice que es voy a llamarle un join, justo poner todas las aristas entre un par de gráficas con las aristas verdes, y me deja 2 componentes conexas, que es esta con aristas rojas y esta con aristas amarillas. A cada una de las componentes que me quedan, yo le puedo sacar el complemento. Entonces, si yo le saco el complemento a esta que tengo aquí, lo que me queda es 2 componentes conexas, esta con aristas azules y este vértice aislado. Este vértice aislado lo tenemos acá. Después le saco el complemento a esta gráfica con aristas azules que me quedan 2 gráficas, esta con aristas moradas y esta con aristas azules más fuerte, y en este momento ya todas son gráficas completas. Si saco los complementos de ellas, me van a dar puras gráficas vacías. Entonces, si se dan cuenta, en lugar de partir de copias de K1 e ir aplicando las operaciones para construir una gráfica, yo para verificar si algo es una cográfica puedo proceder al revés, ir sacando complementos. Cada que me queda una componente conexa, saco complementos y veo si al final puedo llegar a una gráfica vacía, una gráfica sin aristas. Si es el caso, entonces esa es una ecográfica, y de hecho puedo construir lo que está aquí a la derecha al mismo tiempo, que es una representación como un árbol
de esta ecográfica, que me dice exactamente cuáles son las operaciones que tuve que hacer para irla construyendo. De aquí, de G y H, lo primero que hice fue una unión ajena, después ABC una unión ajena, D una unión ajena, después de las dos gráficas que obtuve hice un join, después de este join junto con F una unión ajena, después de estas dos gráficas que había obtenido un join y así obtuve la gráfica inicial. Si lo hacemos en sentido contrario, son justamente las operaciones que tuvimos que hacer para construir a la gráfica. Una ventaja de esta representación, de la representación en árboles, es que el árbol este árbol, de la forma en la que lo construí, porque hay distintas formas de construir este árbol, por ejemplo, se puede construir este árbol para que sea binario, pero de la forma en la que lo construí es único. Entonces, dos cográficas son iguales, más bien isomorfas, si solo si sus coárboles, que son esta representación, son isomorfos. Entonces, hay muchas propiedades que yo puedo verificar simplemente fijándome en el coárbol y entonces puedo hacer algoritmos recursivos sobre el coárbol que usualmente corren en tiempo lineal, lo cual está bastante bien. Entonces, las cográficas en general, resolver problemas en cográficas suena que es una buena idea. Pero más aún, Damaschke probó en el 90 que para toda propiedad hereditaria, el número de obstrucciones mínimas en la familia de las cográficas es finito. Entonces, todas las propiedades hereditarias pueden resolverse en tiempo polinomial sobre la familia de las cográficas. Tienen, de hecho, las cográficas se pueden caracterizar con una obstrucción mínima. Ser cográfica también es a su vez una propiedad hereditaria. Su única obstrucción mínima es una trayectoria de 4 vértices. Vamos a llamarle un P4. De hecho, más aún, algo que no puse aquí, es que a fines de los 90 o a principios de los 2000, ya no estoy tan seguro, Bruno Courcelle demostró no solo que el número de obstrucciones mínimas para cualquier propiedad hereditaria en la familia de las cográficas es finito, sino que hay un problema, hay un algoritmo de tiempo lineal para resolver cualquier problema de decisión referente a determinar una propiedad hereditaria para cográficas en tiempo lineal, no solo polinomial. Ahí hay un pequeño detalle que ahorita vamos a mencionar, por lo cual todavía es interesante estudiar las obstrucciones mínimas. Y entonces, por ejemplo, un trabajo que desarrollé con una de mis alumnas de maestría en el Sinvestav, estudiamos el problema de determinar cuando una gráfica admite una partición en gráficas multipartitas completas. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un resultado bonito. Una cográfica admite una partición en 2 gráficas multipartitas completas si solo si es libre de estas 3 gráficas. Es decir, estas 3 son las únicas obstrucciones mínimas para la propiedad de admitir una partición en 2 gráficas multipartitas completas. Claro, esto es en cográficas, porque el problema general, como podrán imaginarse, es en EP completo. ¿Cuál es el drama con esta línea de investigación? Algo que también hicimos fue encontrar 21 obstrucciones mínimas para la propiedad de admitir una partición en 3 gráficas multipartitas completas. Y lo que generalmente sucede es cuando tenemos un parámetro K, del cual un problema va variando, por ejemplo, en admitir una partición en 3 gráficas multipartitas completas, en 4 gráficas multipartitas completas, en K gráficas multipartitas completas, el número de obstrucciones mínimas crece exponencialmente. Entonces, no es factible hacer una lista exhaustiva de todas las obstrucciones mínimas. ¿Cómo le sacamos la vuelta a ese problema? Ahorita les digo, nada más antes de eso, algo que también hicimos con Sergio fue obtener un algoritmo certificador de tiempo lineal para determinar si una cográfica admite una partición en 2 gráficas multipartitas completas. ¿Qué ventaja tiene esto sobre lo que dije ahorita del teorema de Courcelle? Que Courcelle ya había demostrado que todas las propiedades hereditarias se pueden reconocer en tiempo lineal sobre las cográficas, que este algoritmo es certificador, es decir, da certificados para los 2 casos, da sí certificados y da no certificados. Entonces el algoritmo empieza a correr y si logra terminar sin encontrarse algún obstáculo, devuelve la partición. Te dice, la partición que estás buscando es esta. Y si no me crees, revísala, tiene la propiedad que estás buscando. Y si se encuentra alguna obstrucción mínima de las 3 que teníamos aquí, la devuelve y dice,
estos vértices, estos 6 vértices son una obstrucción mínima a la propiedad que estás buscando. Entonces, esta es una ventaja adicional, que es lo que decíamos, los conjuntos de obstrucciones mínimas son no certificados para algoritmos para reconocer estas propiedades. Ya prácticamente para terminar, lo que decía es, ¿qué pasa cuando crecen exponencialmente el número de obstrucciones mínimas? Pues podemos hacer lo que hicimos, por ejemplo, aquí con Esteban, un alumno, este fue parte de su tesis de maestría, ahorita está trabajando ahorita conmigo en el doctorado, para caracterizar a las gráficas, a las cográficas polares. Una gráfica es polar si admite una partición en una K-partita completa y un clan adicionalmente. Dimos este conjunto de obstrucciones mínimas. Y si se dan cuenta, las primeras 5 no dependen de nada realmente más que de S, es decir, de qué tamaño va a ser la gráfica K-partita completa que queremos, pero el último usa obstrucciones mínimas más chicas. Entonces lo que hicimos fue, no podemos exhibir a la lista exacta de obstrucciones mínimas, pero podemos decir recursivamente cómo se construyen. Entonces, esa es una posibilidad, una alternativa. Cuando no podemos exhibir a los conjuntos exactos de obstrucciones mínimas, podemos decir, dar una fórmula recursiva para construirlos a todos. Última observación. Una pregunta obvia es si existen otras familias de gráficas en las que todas las propiedades hereditarias tengan un número finito de obstrucciones mínimas. Hay 2 familias de gráficas, bueno, hay varias, pero hay en particular estas 2 que generalizan a las cográficas. Las cográficas nos dicen P4 está prohibido, no puedes tener una trayectoria de longitud 4 inducida. Y hay algunas formas de decir, ok, te voy a dar chance de tener algunos P4s, pero van a estar restringidos. Por ejemplo, las P4 escasas son aquellas gráficas donde cualquier conjunto de 5 vértices induce a lo más una trayectoria con 4 vértices. Entonces, de esos 5, quién sabe cómo los acomodes, pero solo puede haber una trayectoria de longitud 4. Un ejemplo donde esto no se cumple, un 5 ciclo. Si tienen un 5 ciclo, borren cada uno de los vértices y eso les da una trayectoria de longitud 4 distinta, es decir, son 5 vértices tales que inducen 5 trayectorias distintas de 4 vértices. Las gráficas P4 extendibles. Las P4 extendibles son aquellas en las que para cualquier P4 inducido, si toman un vértice adicional, entonces hay a lo más un vértice en el complemento, tal que yo se lo puedo agregar y que sigue formando un P4 con estos vértices que tenía. Es decir, tampoco, para cada P4 no hay muchas formas de extenderlas a un P4 con vértices que estén fuera de ese conjuntito. Nada más, ahora sí, este es el último resultado. De ahorita de la tesis de Esteban, de la tesis de doctorado, demostramos que para estas 2 familias de gráficas, tanto las P4 escasas como para las P4 extendibles, también cualquier propiedad hereditaria tiene un número finito de obstrucciones mínimas. Entonces, líneas obvias de investigación son encontrar otras familias de gráficas en las que toda propiedad hereditaria tenga un número finito de obstrucciones mínimas, o encontrar, más bien, saber si para toda propiedad hereditaria en cográficas hay un algoritmo certificador de reconocimiento en tiempo lineal. Ya sabemos que existe un algoritmo que resuelve el problema, pero no da así certificados. Un tercer problema relacionado con esta última diapositiva sería justamente en las P4 escasas y P4 extendibles, ¿qué tan distintas son las obstrucciones mínimas de ciertas propiedades hereditarias respecto a las obstrucciones mínimas que conocemos para las cográficas? Y bueno, eso es todo. Nos pasamos por ahí un minuto, pero muchas gracias por su atención. Muchas gracias, César. ¿Alguno de los asistentes tiene alguna pregunta o comentario para César? Yo no trabajo en gráficas y no llevé el curso de gráficas en la carrera. Entonces, pero tengo una curiosidad. Estás trabajando con Esteban en su tesis doctoral y mencionaste el último resultado. Me cuesta trabajo imaginarme cómo es una prueba de ese estilo. O sea, calcula, porque en una diapositiva previa hablaste de 21 obstrucciones, ¿no? Hablaste de 21 objetos, ¿no?
Ujú. En el teorema con Esteban, digamos, explícitamente listan todas las obstrucciones mínimas, o es una prueba por contradicción? Supongo que hay infinitas y llegas a algo raro. En este, el de las familias P4 escasas y P4 extendibles. Sí, porque la conclusión es que hay un número finito de obstrucciones, ¿no? Ajá. Pero ¿cómo llegas a la finitud? ¿Las exhibes o es...? No, la verdad, simplemente abusamos de un teorema que existe. Cuando Damaschke demostró, déjenme ver, cuando Damaschke demostró su teorema justo que enuncié acá arriba, donde dice que todas las cográficas tienen un número finito de obstrucciones mínimas, aquí está. De hecho, lo que él hizo fue dar un esquema general, decir, si tu familia de gráficas se puede construir a partir de un conjunto de operaciones, él dijo, si tus operaciones cumplen estas características, entonces el número de obstrucciones mínimas debe ser finito. Y esencialmente lo que hizo fue demostrar que no existen antecadenas infinitas, ¿no? Porque a fin de cuentas, si los piensas como el orden parcial de ser una subgráfica inducida, lo que estamos buscando son anticadenas. Las anticadenas son el conjunto de obstrucciones mínimas que caracteriza la propiedad justamente no contener a una de estas como subgráfica inducida. Y entonces, lo que hicimos fue aplicar ese teorema. Existían algunas construcciones para estas dos familias, pero las operaciones que usaban estaban intentando optimizar los recursos computacionales, que fueran fáciles de construir, fáciles de procesar, y entonces no se preocuparon mucho por justamente, por ejemplo, que fuera aplicable el teorema de Damaschke. Lo que se hizo fue encontrar expresiones alternativas, formas distintas de construir a estas familias con conjuntos de operaciones que permitieran aplicar el teorema de Damaschke y justamente ver que para cualquier propiedad hereditaria el número de anticadenas, cualquier anticadena es finita y por lo tanto el número de obstrucciones mínimas es finito. Muy bien. Ya, muchas gracias. ¿Hay alguna otra pregunta o comentario para César? Pues siendo ese el caso, no queda sino agradecerte, César. Estuvo muy interesante, ¿no? No me imaginaba las conexiones con NP, ¿no? Y los tiempos polinomiales y todo el asunto. Muchas gracias, estuvo muy interesante. Y muchas gracias a los asistentes, ¿no? Por haber venido. Y pues los esperamos en el siguiente ciclo del Súmate, que ya será en febrero, ¿no? Por lo mientras, felices fiestas de fin de año y síganse cuidando. Hasta pronto. Muchísimas gracias. Hasta luego. Nos vemos, hasta pronto. Gracias. Cuídense.